Ok. Bendecidos. La gracia y la paz de Dios se manifieste en nuestras vidas. Que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, de manera que podamos no solamente saber, sino entender a qué nos ha llamado Dios. Y entender cuál es la esperanza que nosotros debemos tener y cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia que Dios tiene para nosotros. Que podamos entender también cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. Una supereminente grandeza de ese poder que operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos. Nosotros nos acostumbramos a hablar de la resurrección con una naturalidad tan natural que no la creemos. Porque para creer, pues, indispensablemente es necesario limpiar todo el área del corazón para ir creyendo. Con la ventaja y la bendición que allí donde limpiamos, allí mismo y en la misma proporción, Dios va depositando su vida, su espíritu. Y eso es lo único que nos va regenerando. Porque nosotros nacimos degenerados. Nacimos separados de Dios. Yo soy honesto con ustedes, yo les digo, yo sé lo que son tinieblas. Y yo sé el daño que hacen las tinieblas en el ser humano. Y te voy a decir unas cositas, siempre hay personas nuevas y otras personas que no han oído y quizás tú no has oído esto. Pero mira lo que eran las tinieblas en mí cuando yo no conocía a Dios. Que yo no era consciente de la responsabilidad cuando un hombre se une en yugo con una mujer. Ay, yo siempre estuve soltero. Siempre estuve soltero. Y yo viví con 5 mujeres. Yo no tenía ninguna responsabilidad, ni siquiera como padre. Porque para mí era totalmente natural tener un compromiso conyugal. Porque no fue que me casé 5 veces, sino que vivía con ella. Pero no importa que tú no hayas ido donde un cura, donde un notario, donde un juez. Tan pronto tú tienes vida sexual con la mujer, pues esa es tu mujer. Pero hermano, las tinieblas, la ignorancia de Dios. Por eso yo estoy tan agradecido con Dios de que haya alumbrado los ojos de mi entendimiento y me haya hecho reconocer y arrepentirme. Y a todas ellas les he pedido perdón, incluyendo con la que vivo actualmente, por la mala vida que yo les di, por la ignorancia. Por la ignorancia. Y no fui drogadicto. Jamás en mi vida me he fumado un cigarrillo. No fui alcohólico. No fui ladrón.
ni homosexual. Pero hice mucho daño a las mujeres, a mis hijos. Y cuando tú comienzas a reconocer esto, cuando en verdad comienzas a despertar, y el Espíritu de Dios comienza a formar, así sea del tamaño de un granito de arena, así sea el sello, tú comienzas a reflexionar. De las mujeres con las que viví, 2 quedaron embarazadas y 2 por cuenta de ellas, sacaron la criatura. Y yo no era consciente de eso. Y cuando yo entendí que un aborto es un asesinato, y eso lo entendí sentado como tú, escuchando incluso a una mujer, a una mexicana que llegó a Centro Bíblico a hablar de eso. Mi alma se reventó, aunque yo no fui partícipe de eso. Gracias a Dios. De otra manera, pues no pudiera con mi conciencia. Y así, yo creo que tú también has hecho algunas cosas de las cuales, cuando el Espíritu de Dios comience a formarse en tu corazón, te vas a arrepentir. Y vas a querer cambiar. El corazón del mensaje de esta mañana, un mensaje que está titulado Enemigos de Dios. El propósito de este mensaje es que nosotros podamos identificar la necesidad de creer. La necesidad de limpiar toda esa basura, toda esa inmundicia que tenemos en nuestros corazones. Y la necesidad, mira, de tener dominio sobre los deseos de la carne. Y todo comienza cuando Dios nos creó. Cuando Dios nos creó, yo voy a dar por hecho que todos los que estamos aquí somos parte de la creación del hombre. Cuando Dios nos creó espíritus. Tú y yo somos espíritus. Que Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza. En espíritu, ustedes y yo tenemos la sustancia de Dios en espíritu. Y cuando Dios formó al primer hombre, que es diferente a la creación, eso lo registra Génesis en el capítulo 2, del versículo 7. Dios, para formar, darle forma, para que uno de los espíritus que él había creado pudiera habitar en la tierra, lo formó, le formó el cuerpo del polvo de la tierra. Por eso es que nuestros cuerpos contienen todos los minerales que tiene la tierra. Por eso es que nosotros necesitamos zinc, oro, plata, cobre, bronce, hierro, calcio. Todo lo necesitamos nosotros porque de allí. Y mira, ese espíritu tuyo y el mío, el día que ya no estemos en este cuerpo, el espíritu regresa a Dios. No va para el infierno. Regresa a Dios. Lo registra el libro de Eclesiastés. El espíritu vuelve a Dios. Pero el tiempo que tenemos aquí en esta tierra,
que debemos disfrutar cada minuto. En medio de las aflicciones, en medio de las situaciones y de las adversidades que podamos tener, siempre debemos celebrar la victoria de Cristo Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque el asunto es que la serpiente, Satanás, que lo que traduce es enemigo, adversario, el diablo, que lo que significa es engañador, tomó la forma de la serpiente y engañó a Eva. Y Eva, yo no sé si fue que sedujo a Adán o le dio una orden, venga a comer de esto, yo no sé. El asunto fue que Adán comió también de un árbol de conocimiento, que usted ese árbol nunca lo ha visto ni lo va a ver porque no existe físicamente. Un árbol de conocimiento es una fuente de conocimiento. Como el árbol de la vida, tú tampoco lo vas a ver porque no es un árbol como un palo de guayaba, de matarratón. El árbol del conocimiento del bien y el mal es una fuente que da a conocer lo bueno y lo malo. Y el árbol de la vida es otra fuente que proviene de Dios, que lo que genera es vida y una vida eterna. La vida que proviene de Dios, la misma vida de Dios. Entonces Adán, sin tener todo el conocimiento de Dios, sin tener toda la vida de Dios, comió de un conocimiento del bien y del mal. Además desobedeció a Dios, que le había dicho, el día que comieres de este árbol ciertamente morirás. Pero como el sistema religioso, como la serpiente, lo que hace es utilizar la palabra de Dios para engañar, digo, no morirás, sino que serás como Dios. Y allí comenzó el desorden, porque cuando ellos pecaron, me fastidia el ripiado ese. Mi micrófono, ¿qué hago con él? ¿Tú sabes cuántas veces te he dicho yo que me compre un micrófono? Mira, comenzó el desorden porque Satanás, el enemigo, siempre que usted vea a Satanás, usted vea enemigo. El diablo, el engañador, adquirió potestad para engendrar hijos. Adquirió potestad para engendrar hijos. Y como todo ser humano debe tener un espíritu, entonces los hijos que engendra el diablo, los espíritus que viven, que entran allí, en ese ser que concibe una mujer, es el espíritu de un ángel maligno, de un ángel caído, de la tercera parte de los ángeles que hicieron como le llamo yo, ese sindicato allá en el cielo, y que fue la razón por la cual Dios utilizó al arcángel Miguel para expulsarlos del cielo, porque ya ellos no tenían cabida en el cielo, como tampoco ellos tienen cabida en la iglesia, ni la van a tener jamás. Tienen cabida en las congregaciones, pero no en la iglesia. Entonces él adquirió el poder de engendrar hijos como Caín, que el apóstol Juan en su primera epístola dice que la razón por la cual Caín mató a su hermano Abel era porque Caín era hijo del maligno, porque a través del pecado él logró adquirir el poder, la potestad para engendrar hijos. Y adquirió la potestad para
la naturaleza satánica, diabólica, adversaria, enemiga de Dios y de nosotros mismos, entrar a vivir dentro de nuestra naturaleza humana, en la parte del cuerpo humano. Ahí está la naturaleza de Satanás, la naturaleza del enemigo de Dios y del enemigo nuestro. Nosotros dormimos con el enemigo y los casados dormimos con dos enemigos. Y esto no es juego, ni es broma, aunque tú te rías. Y lo importante de saberlo es para comenzar a protegernos. Porque a partir de allí, cuando entró el pecado en Adán, entró el pecado en el mundo. Todos los que nacemos con el pecado en la carne. Y nacemos con toda la influencia satánica, con mucha influencia satánica en el alma, en el corazón del alma. Y en la medida que vamos formándonos en el vientre de mamá, recibimos más. Todo lo que mamá y papá hablan y todos los que visitan a papá y a mamá, y si tenemos hermanos mayores, todo lo que ellos hablan generalmente va contaminando la criatura. Cuando nacemos ya manipuladores. Los que tenemos hijos, los que tenemos nietos, sabemos cómo son de manipuladores. Pregúntenle a Abby. Y adoptan unos gestos. Abby cuando no quiere una cosa dice ¡no! Con una cara de vieja chismosa así, ¡no! Que en alguna parte la ha visto. Cuando Dios nos llama a regenerarnos. Y para poder regenerarnos, Él nos va suministrando el conocimiento de la verdad, que es la razón, la única razón por la cual tú te congregas. Y a informarnos de que hubo solución para tener dominio sobre la naturaleza satánica que está en nuestra carne, en nuestra naturaleza humana. Y para limpiar el corazón y poder educar nuestra alma. Poder hacer prosperar nuestra alma. Y por eso es que a eso es que Dios nos llama. No a ser engañados por el sistema religioso. Tú eres un bienaventurado. Tú eres un bendecido. Porque tú eres un escogido de Dios. Y si eres un escogido es porque eres un espíritu creado a imagen de Dios, conforme a su semejanza. Y si Dios te escogió, te llamó, y es la razón por la cual estás aquí. Abro paréntesis. Por eso yo les ruego a ustedes, no me traigan aquí a nadie obligado. Usted haga su trabajo, que debe hacerlo y que tiene mandamiento de hablarle a las personas, a su cónyuge, a sus hijos, a sus hermanos, a sus familiares, a sus padres si los tiene, a sus compañeros, a sus amigos. Y si ellos reciben la verdad, tráigalos aquí. No comience a traer gente aquí a la fuerza, porque te voy a decir algo. Cuando personas que están aquí a la fuerza, usted no sabe el daño que hacen. Y te lo voy a explicar. Nosotros tenemos un oído para las cosas espirituales. Los que llevan tiempo conmigo, ¿cómo se llama ese oído? Acoe.
Y si usted está ahí atento, tan pronto usted comienza a oír la palabra de Dios, tú que eres hijo, tu oído acoe, se abre. Pero tan pronto el cónyuge te dice, ¿y dónde me vas a llevar a almorzar? Se cierra el oído acoe. Porque se activa es la trompa de Eustaquio, ¿qué se llama? Así es, Eustaquio. El natural, pues, evita problemas. Y ya se cierra, pierdes el hilo de lo que estás oyendo. Suena un celular y ya te distrae. Llegó alguien y comenzó a saludar, te distraes. Usted puede llegar aquí a la hora que le dé su gana, pero cuando usted llegue aquí, entre como esos perros que se comieron la carne. Y tú sabes que entran con el rabo metiendo la pierna y pegado a la pared. Así entras tú. Te pongas a saludar, llega tarde y a distraer a la gente. Que gracias a Dios que ya ustedes tienen esa cultura. Pero hay que enseñársela a los demás. Entonces escucha, la solución nos la da Dios a través del conocimiento. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los hebreos, sus paisanos, le escribe en su idioma hebreo, diciéndole, en el capítulo 2, el versículo 14, diciéndole que Jesús, cuando vino, participó, vino con una carne igual a la nuestra. Así que por cuanto nosotros, los hijos de Dios, tenemos carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo, con un propósito, para destruir al diablo, al engañador, destruirlo. Y quitarle la potestad a todos los demonios, a los principados, a las potestades. Objetivamente les quitó la potestad sobre nosotros. Ahora, subjetivamente, a nosotros, subjetivamente, nos toca pelear la buena batalla de la fe con esos principados, con esas potestades, sabiendo que ellos están vencidos. Y la fe y la victoria que los vence a ellos es nuestra fe. A las huestes espirituales de maldad. No solamente las que están en el corazón tuyo, sino las que están en el corazón de las otras personas, las que te rodean, sea tu cónyuge, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus familiares, tus parientes, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Que cada vez que hablen, lo que salen son metodías, mentiras que vuelan por los aires y te contaminan. Por eso, para pelear la buena batalla de la fe, tenemos que tomar la armadura de Dios, el escudo. Tener el escudo para cuando estemos hablando con las personas y que nosotros somos los que debemos hablar más. Pero cuando ellos hablen, levantar el escudo, porque realmente van a hablar con la intención de sacarte de aquí. Porque esa es la función de las huestes de maldad, es la función de los principados, de las potestades, de los ángeles malignos. Esa es la función. Y la naturaleza satánica en tu carne también. Como decía un amigo mío, se juntó el hambre y la comía, así comía. Corazón del alma y los deseos de la carne. Y pensar que ese enemigo anda con nosotros. Pero la victoria está en que Dios comienza a decirnos que Él envió a su Hijo,
en semejanza de carne de pecado. Romanos 8:3. Él envió a su Hijo en semejanza de pecado, porque lo que era imposible para la ley, Dios lo hizo posible, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Una carne como la tuya y la mía. Una carne donde habita el pecado. La personificación de Satanás habita allí, por favor. Para que nosotros entendamos que Dios venció al diablo no como Dios, sino como hombre. Y es el modelo. Voy a hablar más bajito porque el ripiadito ese me está molestando. Te prometo que para garantizarte que el martes no voy a predicar con este micrófono, lo voy a partir ahora que termine aquí. ¿Es la base? Es la antena. Entonces hay que comprar micrófono. Entonces ya eso es otra cosa. Pero igual. Todo hay que comprarlo. Todo. Ok, listo. Ok. Nosotros tenemos algunas cosas que vender que no estamos necesitando. Vendamos lo que haya que vender para comprar un buen micrófono. Ok. De ahí recupero y organizo por dónde iba. Bueno, entonces, debemos entender que Jesús en su carne tenía lo mismo que tenemos todos los seres humanos, la naturaleza del pecado. Por eso Él tuvo que venir como hombre, con un cuerpo en semejanza de pecado, para poder destruir al diablo. ¿Cuál diablo? El que lo tentó en el desierto. Allá en Mateo 4. Ese diablo. ¿Y dónde estaba el diablo ese? En la carne de él. Y no solamente lo tentó en el desierto. En Hebreos 4 dice que nuestro gran sumo sacerdote, Jesús, se compadece de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. Si Él no hubiese tenido una carne en semejanza de pecado, Él no hubiera podido ser tentado. Y eso es lo que Dios quiere que tú entiendas en esta mañana y siempre, de que nosotros también somos más que vencedores en Cristo. Y te explico esto. Porque allá en Génesis 3, versículo 15, ahí está la sentencia que Dios le dio a la serpiente, a Satanás, al enemigo, al adversario, al engañador, al diablo. Cuando le dijo, después de decirle, preguntarle a Eva, a Adán, cuando Adán dijo, problema de la mujer que me diste. Y Dios le preguntó a Eva y dijo, ahí la serpiente que tú pusiste ahí. Entonces Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad. Vamos a poner que la serpiente es el asta negra esa que está ahí. Se pondré enemistad entre ti y la mujer. Escogí a esta como ejemplo nomás. Y esa carcajada, Jorge. Pondré enemistad entre ti y la mujer. O sea, son enemigos. Una enemistad que ha puesto Dios allí. Y entre tu simiente y la simiente de ella. Es decir, entre tu descendiente y los descendientes de ella. Es decir, entre tus hijos y los hijos de ella.
La simiente de ella te herirá a ti en la cabeza. Sentencia de muerte de Dios para con el diablo. La simiente de ella. Y el mensaje del martes se debe llamar la guerra de simiente, que no es la primera vez que titulo un mensaje así. Pero como a ti se te olvida, y como hay personas que son nuevas, los hijos de ella te herirán de muerte a ti, te matarán. Y no sé si tú sabes y entiendes que la primera mujer que Dios embarazó fue a Sara, diciéndole, mira, utilicé a Sara, o que otra mujer por allá vieja, ¿ya? Como aquí no hay ninguna vieja. Mira, utilicé a Sara para que Sara diera luz a Isaac y a todos los hijos de Abraham, que te van a dar muerte a ti también. Y después utilizó a María y le dijo, mira, así, María, señorita, la Virgen, he engendrado en esta mujer. El hijo de esta mujer es el que te va a dar muerte, el primero que te va a dar muerte. Entonces dice el apóstol Pablo en Gálatas 4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cumplimiento de cuál tiempo? De cuando en Génesis 3:15 Él le dio la sentencia. Cuando vino el cumplimiento, cuando se vio cumplirse el tiempo en que iba a comenzar a ser destruido, Satanás, escribe Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4, versículo 4, Dios envió a su Hijo, nacido. Dios engendra hijos, lo tiene que engendrar en una mujer. Dios no puede engendrar hijos en sí mismo, porque los espíritus no paren. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Sí, cuando nació Jesús, le dijo, mira, tú vas a tratar de sacarlo, de desviarlo, de matarlo. Él tiene que morir en la cruz. Porque en la cruz es donde te va a dejar colgado todos los pecados y toda la naturaleza. Porque por eso el apóstol Pablo va a escribir en Hebreos 2:14 que él participó de carne y sangre para poder destruirte a ti en su carne, en su cuerpo. Y en Romanos 8:3 dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, Dios condenó, sentenció en la carne de Jesús, sentenció la muerte. Y cuando Jesús muere, cumplió la ley. Dice Gálatas 4, versículo 4. Perdona que te lleve de un versículo para otro, pero tú sabes de esto. Y nacido bajo la ley. Porque la ley mata al pecador. Y va a matar a mi hijo sin haber pecado. Porque dice en 2 Corintios 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo como Satanás mismo. Lo hizo pecado. Para que nosotros por la fe fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso en Juan capítulo 3, el versículo 14. Mira que yo me siento tranquilo sin seguirme por la síntesis. Hice la síntesis por la iota, porque la iota no me dejó salir, porque yo no la iba a hacer.
La iota no me dejó salir. Y eso se me convirtió en un problema con una persona que yo le había prometido salir a comer un helado, una cosa, y esa persona estaba molesta, y no es Telma. Quinceañero. Más o menos. Mira, entonces, yo hice toda la síntesis, pero de ahora en adelante voy a predicarles así. Ya usted ahí encuentra los versículos hechos en la síntesis, en el WhatsApp. Ahí tiene también que mi hijo Julito, ya están puestos ahí los versículos. La transmisión en vivo, o sea, todo. Hay un equipo que la iglesia debe producir para pagarle a todas las personas que trabajan en producción. Por eso yo necesito que ustedes estén enriquecidos en todo. ¿Ok? Entonces quiero que te concentres en esto. Juan 3, versículo 14. Jesús, sabiendo que ya se acerca el día de la Pascua, el día de su muerte, el día de su pasión, dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Los que de pronto no tienen idea de esto, en Números capítulo 21. ¿Cómo? No sé en tu Biblia si está en el 22, en la mía está en el 21. Sí, en Números capítulo 21, es posible. Ahí se narra que estando en el desierto, los israelitas, judíos, se quejaban de Dios, se quejaban de Moisés. Y entonces Dios les envió allí en el desierto una serpiente ardiente que al que mordía, moría. Cuando ellos vieron que la serpiente lo mordía y se moría la gente, entonces fueron como con cierta diarrea donde Moisés, ay Musa, mira, Musa, por favor, ayúdanos, habla con Dios. Y así fue. Moisés, como todos los ministros, somos como unos esclavos de la congregación. Ay Señor, sí, por favor, mira. Hombre, Moisés, vamos a arreglar esto. Hazte una serpiente de bronce y levántala en el desierto. Y dile que todo aquel que lo muerde una serpiente, vaya y ponga a mirar la serpiente de bronce y no morirá, sino que vivirá. Y les dio la solución. Entonces ya ellos andaban tranquilos, lo mordía la serpiente y moría en la cruz. Allá. Y dice la Biblia que no se murió ninguno. Entonces Jesús, sabiendo que en su cuerpo él tenía el veneno de la serpiente, la naturaleza de la serpiente, dijo, es necesario, así hablando con las manos en los bolsillos, así, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado de la manera como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y dice el versículo 15, para que todo aquel que en él mire a la cruz y crea, no se pierda, sino que viva y tenga vida eterna. Entonces esto es un asunto de creer, no de saber. El saber es importante, pero saber sin creer es como el que tiene sabiduría, inteligencia, riqueza y no sabe que las tiene y no las disfruta. Entonces, y ahora tú entiendes. A Hebreos 2, versículo 14. Así por cuanto nosotros tenemos carne y sangre, Jesús participó de lo mismo para poder destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo que habitaba en su cuerpo. Porque la circuncisión de Cristo la hizo en la cruz.
La de Jesús se la hicieron a los 8 días de nacido, pero la de Cristo, la del Espíritu, la hizo en la cruz. Porque cuando Él murió, Él se sale. Y allá en la cruz, ¿qué quedó? La serpiente. La serpiente. Entonces lo que nosotros tenemos que mirar es la serpiente que le fue dada muerte en el cuerpo de Jesús, para que el mismo espíritu que estuvo en Jesús, y aquí sí quiero leerte en Hechos capítulo 2, versículo 22, déjame lo busco. Ve buscándolo tú también, allá en tu... 42. Versículo 29. Este es Pedro, el que está hablando con su pueblo, que acababan de venir el Espíritu Santo con un viento recio como el Iota o como otra cosa, y el viento recio y trueno y relámpago, porque el Espíritu Santo por primera vez había venido a vivir en los hombres que habían creído en la muerte, en la cruz, en la victoria. Varones hermanos, dice Pedro hablándole al pueblo, se les puede decir a ustedes libremente del patriarca David. David murió, fue sepultado, y su sepulcro, su tumba está hoy con nosotros. Pero, siendo David profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado a David que de su descendencia, según la carne, levantaría no a Cristo, al Cristo. Y yo te dije que vas comenzando, de acuerdo a cada contexto, a analizar. Cuando la Biblia diga Cristo, tienes que mirar el contexto para que sepa que está hablando de el Cristo y no del Espíritu. Que eso confunde, porque las Biblias, no sé si intencional o sin culpa, omitieron el artículo. Ahí sí dice, de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo. Y entonces dice que David, viendo eso en su mente, profetizó de la resurrección del Cristo. Del Cristo. No de Cristo, porque Cristo no muere. Del Cristo. Pero lo importante que dice allí, lo que quiero que te quede es el versículo 33. Así que Jesús, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, ¿qué cosa? Dímelo tú que lo estás leyendo. La promesa del Espíritu. ¿Cuándo es que la gente va a entender que Jesús era Dios, era el Verbo, dejó de ser Dios, dejó de ser el Verbo, y dice Juan 1:14, el Verbo fue hecho carne? Ya no era Dios, era un hombre. Y ese Jesús dice que recibió la promesa del Padre. ¿Qué recibió? El Espíritu Santo. Y aquí es donde tienes que concentrarte. Que es el Espíritu Santo, el Cristo, el Espíritu de Dios que estuvo en Jesús, el que nos va a dar la victoria a nosotros, para poder tener control, dominio sobre los deseos de la carne. Y que en el proceso de que Cristo se vaya formando, vamos entonces regenerándonos a través de la limpieza del corazón. Que ya tú sabes lo que dice Ezequiel. ¿Estás cansado de oírme eso? Que debemos usar la palabra que Dios esparce como agua limpia para limpiar todas las inmundicias del corazón, la idolatría, el engaño, la perversidad, y que donde vamos limpiando, Cristo, el Espíritu de Dios, se va formando en nosotros. Allí, ese que se va formando es el que nos va dando el poder para, vencer
Vencer, no quitar porque Él no se va a ir. Vencer los deseos de la carne. Y el día que Jesucristo venga, cuando estemos vivos, ahí sí lo vamos a destruir, porque este cuerpo será transformado en un cuerpo semejante al de la gloria de Jesucristo, y ya nunca más, porque cuando Jesús, el Espíritu de Jesús sale, le dice a lo que quedó colgado allá, dice, y ahora no tienes la menor posibilidad de tentarme. Y por eso es que Él es nuestro abogado. Porque cuando nosotros vamos allí al trono de la gracia a confesar los pecados, Dios hace así, y el Hijo le dice, papá, tú no sabes lo que es estar en un cuerpo como yo estuve. Yo me compadezco de las debilidades de ellos. Y por eso di mi vida, para que el espíritu tuyo que estaba en mí se vaya formando en ellos, para que ellos también, mientras vivan en ese cuerpo, puedan dominar los deseos de la carne y vencer. ¡Es así! No es con aceite, no es con gritos, no es con lenguas. Es permitiendo que el Espíritu de Dios se vaya formando en nosotros, para que nosotros, siendo hijos de Dios, dejemos de ser enemigos de Dios. Porque sin Cristo, ningún hombre puede ser amigo de Dios. Sin Cristo, todos los hombres son enemigos de Dios, incluyendo sus hijos. Déjame terminar en Romanos 8. Versículos 3 y 4. Y después un brinquito, 9, 10 y 11. El 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto la ley era débil por la carne. Porque la ley no podía quitar, hacer lo que la gracia, el Espíritu de Dios hace con nuestra carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en su carne. Lo sentenció, después lo condenó y lo dejó allá colgado. 4. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Si no andamos conforme a la carne. Si no vivimos conforme a la carne. Si vivimos conforme al Espíritu, la justicia de la ley se cumple en nosotros. Versículo 9. Dice Pablo, pero ustedes no viven según la carne, ustedes viven según el Espíritu. Eso es una manera de Pablo motivar a la gente. Como decirle yo sé que ustedes no viven según la carne, pero si se los digo para motivarlos, ustedes creen que es verdad. Esto te debe servir a ti para que tú entiendas, y yo también, que no debemos vivir conforme a lo que desea la carne, sino conforme al Espíritu que se está formando en nosotros. Si es que se está formando. Mas ustedes no viven según la carne, sino viven según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. O sea que si la persona no está haciendo lo que necesita hacer para que Cristo se vaya formando, entonces difícilmente puede vivir conforme al Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Toda la introducción y todo lo que te dije antes es para llevarte aquí, al corazón del mensaje. El que no tiene a Cristo, que ni siquiera Cristo se está formando, y si se está formando y ha dejado de formarse, se está pasmando, tienes que avanzar. Recuerda que el proceso de un espermatozoide es
recibir todo ese procesamiento hasta convertirse en el niño, del espermatozoide, convertirse en el feto, y el feto ya en un niño que pueda nacer, y cuando salga del vientre de la madre poder gritar porque tiene hasta los pulmones, que es lo último que se forma. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. También el Espíritu de Cristo en nuestros corazones se tiene que ir gestando, formando, en la medida que lo vamos limpiando. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, en cuanto al pecado, el cuerpo está muerto si comenzamos a vivir conforme al Espíritu que se está formando en nuestros corazones. Pero el Espíritu vive, porque antes el Espíritu no era que estaba muerto, sino estaba como muerto, porque lo único que le da vida al Espíritu que Dios creó a su imagen, conforme a su semejanza, es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Es lo único que le da vida. Si el espíritu de aquel, más el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cuál es la justicia? Creer. Y si el espíritu de aquel, de Dios, que levantó de los muertos ¿a quién? A Jesús. Si ese espíritu mora en ustedes, el mismo que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también estos cuerpos mortales. O sea, le va a dar una vida diferente a estos cuerpos mortales, y cuando este cuerpo muera o sea transformado, ya tú lo sabes, tendremos un cuerpo donde no vamos a ser tentados, no tendrá los deseos de esta carne. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes o en nosotros. Entonces, enemigos de Dios, todos aquellos que no tienen al Espíritu. Si tenemos a Cristo, dejamos de ser enemigos de Dios. Sin Cristo, todos los hombres son enemigos de Dios. Mi consejo: no te dejes absorber por el sistema del mundo. Dedica tiempo para que Cristo se vaya formando en tu corazón. Investiga, indaga, escudriña, a ver si hay alguna manera de que Cristo se forme en tus corazones sin ejercitarte para la piedad. Bendecido.